equivale al logaritmo en base k de x partido entre el logaritmo en base k de a. ¿Sí? Por un lado. Bueno. Voy a reescribir de nuevo. A a la t equivale a x. Ahora voy a tomar un logaritmo cuya base sea la misma que a. Entonces quedará el logaritmo en base a de a a la t es igual al logaritmo en base a de x. Esto quedará t veces el logaritmo de a de la base a de a, el logaritmo de a la x. ¿Alguien me podría decir cuánto es el logaritmo en base a de a? 1, ¿no? Y ya sabemos por qué, no es por definición, progresiones aritméticas. ¿Sí? Entonces, t es el logaritmo de a por x. ¿No? Y entonces, como t y t son lo mismo, ¿qué obtendría? Que el logaritmo en base a de x, hostia, el logaritmo de base a de x es igual al logaritmo en base k de x partido entre el logaritmo en base k de a. Como el número k lo tomé de manera, porque me dio la gana que fuera k, pudo ser e, y si es e, es el logaritmo en base e de x partido entre el logaritmo en base k e de a, lo que es el logaritmo de x partido entre el logaritmo de a. Es lo que me preguntabas. Ahí está. No lo sabíamos, pero lo dedujimos. Yo cuando lo estaba construyendo se me olvidó esa cosa, entonces. ¿Sí? Pues ya está, ¿no? Bueno, lo que acabo de hacer es una propiedad que si lo hubiésemos sabido, como había dicho él, hubiéramos empezado de ahí. Bueno, la diferencia del logaritmo en base a de x es la diferencia de este cociente, el logaritmo de x partido entre el logaritmo de a. Pero el logaritmo de a es una constante. Entonces, es 1 entre el logaritmo de a, es una constante, sale y queda 1 partido entre el logaritmo de a por la diferencia del logaritmo de x. La diferencia del logaritmo de x ya la conocemos. Queda, ¿qué cosa? De x partido entre el logaritmo x, logaritmo de a. Y ya obtuvimos esta. Y también quien sabe cálculo se dará cuenta que el resultado es correcto. ¿No? O sea, bueno, dirá, es que eso no sé qué sea, la derivada es, pues les va a quedar lo mismo, nada más que la de x de este lado y, ¿no? ¿Sí? Bueno. No sé si se notó o no se notó, pero todas las construcciones que acabo de hacer son fuertes porque son resultados no triviales. Y pues, están de acuerdo que todo fue geometría, ¿no? Es trivial, ¿no? Ajá. Bueno, una vez que ya aceptamos esas trivialidades, corolario, coro. Bueno, ahora sí, ¿puedo borrar? ¿Sí? ¿Nadie está apuntando nada? ¿No? Bueno, no lo van a volver a ver, a menos que vean los videos. A ver. Dicen, por eso no apunto nada, ¿no? Total. Corolario, si y es igual a c a la x, la subtangente es igual a 1 entre el logaritmo de c. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Es decir, si tengo una curva exponencial, la subtangente es 1 partido entre el logaritmo natural de su base. A ver, ¿cómo demuestro eso? Una manera obvia es que la diferencia de c a la x es ella misma por la diferencia de su variable partido entre su subtangente
Pero por lo que acabamos de encontrar, esto es igual a ¿qué cosa? El logaritmo de c por c a la x por dx y ya está, ¿no? Logaritmo de c veces c a la x por dx. ¿Sí? ¿Sí fue o no fue ese el resultado que obtuvimos? ¿Sí vieron de dónde? No me lo inventé. Por ahí anda. En el limbo, porque ya lo borré. Bueno, esta cosa es la misma. Este fue el resultado geométrico y esto fue a partir de operar logaritmos. Esta cosa y esta cosa es lo mismo que esta cosa y esta cosa, chiras pelas. 1 entre la subtangente es el logaritmo de c, lo que implicará que la subtangente es igual a 1 entre el logaritmo de c. ¿Sí? Y fue directo, ¿no? ¿Qué pasa si lo quiero demostrar geométricamente? Uno imagina cualquier curva, traza la subtangente, o sea, la tangente tiene el triángulo infinitamente pequeño. Uno tiene dx acá, dy acá, esta altura es y, esta cosa de acá es la subtangente, que de hecho es constante. Y entonces, si yo les digo, a ver, teorema, ¿cuál es la forma? A ver, contéstenme. Y eso sí, contéstenme porque si no, entonces estoy hablando a lo bestia. ¿Cuál es la forma de una ecuación? O sea, exprésenme en ecuación. Si esto es A, bueno, S, donde S es la subtangente de cualquier curva, ¿cuál es la ecuación de la subtangente de cualquier curva? Hay una relación entre este triángulo y este triángulo, ¿no? Por la relación que hay entre los triángulos, cualquier subtangente de cualquier curva tiene esta forma. Entiéndase que lo que estoy diciendo que para cualquier curva cumple esto. Si es cualquier curva, la subtangente es variable. Si es una exponencial, es un número fijo, pero siempre va a ser esto. Vale. Ya está, se ve geométricamente porque esta razón es a esto y esto es a esto. De aquí es despejan, uno después de muchas operaciones llega a que S vale esto. Muy bien. ¿Quién es Y? Entonces, a ver, acá. Esa cosa es esta cosa. Entonces, S es igual a Y. ¿Quién es Y? C a la X, ¿no? Por dx, por la diferencia de C a la X. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Se acabó. A partir de la construcción geométrica. ¿Sí? Construcción aritmética, construcción geométrica. Y ya está. Que de hecho en el fondo las dos son geométricas, porque esta viene de este resultado y este resultado es geométrico. ¿Qué pasa si yo quiero, a ver, imagínense que este es, para que me entiendan, ponemos el otro eje, ahí está el cartesiano. Yo les digo, en el punto G de tangencia de una curva de este estilo, la pregunta es, ¿en dónde interseca al eje de las ordenadas? Es más, dos problemas. Primer problema, si a este punto yo lo llamo gamma y escribo alfa, bueno, gamma acostada, ¿cómo se llama? Yo quiero ubicar alfa, ajá. Entonces, dos problemas. ¿Quién es alfa? Y si tengo el punto G de y igual a c a la x,
cómo construir la tangente, cómo trazarla. Eso ya deberían poder contestármela las dos. Pues sí podemos, ¿no? Pero síguele, es tu charla. Bueno, la primera es que si este es un punto cualquiera, el de aquí, pues este segmento de aquí es la subtangente, determinada como esto, ¿no? Entonces nada más será, si esto es X, y llamo a alfa el punto donde se interseca, pues será X menos la subtangente, ¿no? Y ya se acabó, ¿no? El problema. Más aún, si quiero contestar a la segunda de cómo construir la tangente para una curva, la que sea, en este caso particular para una exponencial, ya ubiqué a alfa a partir de esta determinación de a X le quitas la subtangente, tienes este. ¿Cuál era el punto sobre el que querías trazar la tangencia? G. Los unes y se acabó el problema. Bueno, eso fue claro, ¿no? Y ahora sí se van a emocionar. La diferencia de X a la R, donde R es real. ¿Se acuerdan que les había dicho que pasamos de los naturales a los enteros, luego a los, ¿qué? A los racionales, ¿no? ¿Qué faltan? Los reales, ¿no? A ver. ¿Puedo borrar? Yo quiero la diferencia de X a la R. Entonces voy a variar y no lo voy a llamar ñañara y lo voy a llamar Y. Y voy a decir que Y es igual a X a la R. ¿Sí? Tomen los logaritmos. Logaritmo de Y es igual a logaritmo de X a la R, lo que equivale a R veces el logaritmo de X. Tomen la diferencia. La diferencia del logaritmo de Y será la diferencia de R logaritmo de X, lo cual será R veces el logaritmo de X, ¿no? ¿Sí? Sí. R veces la diferencia del logaritmo de X. ¿Sí? Esta cosa de acá es dy partida entre y, ¿no? Si despejo dy, ¿qué obtendría? Obtendría y veces r por la diferencia de eso, que es dx entre x, ¿no? ¿Qué sería esta cosa de acá? La diferencia de y es esto, que sería la diferencia de x a la r, es igual a y es x a la r. Algo está mal. A ver. Entre x a la r menos 1. Espera. Sí. Sí, está bien. Ajá. A ver, y es esto, ¿no? X a la r por r por dx entre x. Este y este, chiras pelas, queda r veces x a la r menos 1 por dx. Y ya, ¿no? Entonces este resultado de acá se cumple para todos los reales. Y ahora si alguien sangrón como Madrid llega y les dice ¿cuál es la diferencia de x a la pi? Ahora sí ya podrían responder, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa si fueran curvas distintas? O sea, si no fuera x una variable, si no fuera otra función. Y como los tiempos apremian, lo que voy a hacer es, voy a pedirles que para la próxima
¿cómo se llama? Sesión, me traigan cuál es la diferencia de u a la v, donde u es una función en términos de x, v es otra función en términos de x. ¿Sale? Utilizan esto mismo y tienen que llegar a algo. Es decir, la diferencia de una función elevada a otra función. Queda algo medio exótico, pero bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque voy a pasar a otra cosa que es de geometrías. ¿No? Bueno. Voy a comenzar a ver un tema que se llama máximos y mínimos. ¿Ya puedo borrar? Son curvas cualquiera y entonces el máximo se entera, dadas las ordenadas, la ordenada máxima se entenderá precisamente como la ordenada que es más alta que todas. O sea, trivialidades otra vez, ¿no? Y eso sí es trivialidad. La mínima, pues la mínima. Bueno, dadas esas cosas, este punto pues será el máximo de esta curva. Este será el mínimo. Ajá. Bien. Imaginen que yo voy a partir esta cosa aquí y a esta cosa la voy a llamar E. A esta cosa la voy a llamar D. Entonces lo que estoy diciendo es que ED es la ordenada máxima de esta curva. ¿Sí? Antes esta cosa viene creciendo y después va decreciendo. Vale. Aquí al revés. Entonces digamos que este es el punto E, ¿no? Y acá D. Entonces este segmento de acá es la ordenada mínima de entre todas. Bien. Tracen el triángulo característico aquí. ¿Sí? Lo que tendrían es un DY. Tracen el mismo triángulo acá. Obtendrían de nuevo un DY. Y entonces lo que se afirma, fíjense lo que voy a decir que parece filosofía y es un resumen de matemáticas, es las diferencias siempre en una curva, la que sea, crecen o decrecen. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces la diferencia de Y crece o decrece, pero no puede pasar de positiva que era a negativa si no pasa por un punto cero, o no puede pasar de negativa que era a positiva si no pasa por cero. Esto es, ¿aquí es positiva o negativa la diferencia? A verse la mano, ¿quién dice que es positiva? Para empezar, ¿es claro lo que estoy preguntando? No es claro. Entonces no entendieron qué son las diferencias, ¿no? O sea, son restas. Si toman la resta de esto menos esto, ¿es positivo o es negativo? ¿Ya fue claro? Si toman la diferencia de esto menos esto, ¿es positivo o negativo? Y entonces aquí lo que se está viendo es que las diferencias van de negativas, van siendo negativas, cada vez son más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. ¿Quién sabe qué pasa en DE? Y después van siendo ¿qué cosa? ¿Por qué? Son positivas, pero ¿por qué? Eso sí es una bronca muy fuerte, porque si DY es más grande que Y, no. Es porque esta cosa restada de esta cosa, esta DY es positiva, ¿no? Análogamente acá. Esa cosa, esa DY de acá, ¿qué será ahora? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces ya se quedó claro lo que estoy diciendo. Una diferencia
en una curva va cambiando de positiva, o sea, es variable, ¿no? Entiéndase por variable que en este punto, y si lo vas moviendo, la dy es otra, porque yo en un principio dije que la dy o la de cualquier cosa, un infinitesimal es constante, entonces van a decir, es que qué absurdo, no, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, que es la bronca luego de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces la idea es, dy en una curva, o es positiva o es negativa, pero no puede pasar de positiva que era a negativa si no pasa antes por ser dy igual a 0. ¿Fue claro? Teorema. La diferencia igualada a 0 de una curva cualquiera es un máximo o es un mínimo, según sean las concavidades de los ejes. ¿Quedó claro? Sí fue claro, ¿no? ¿Sí o no fue claro? Y es un resultado que se da en cálculo como... Pues... Bueno, ya para qué digo, bueno. Pero esa es obvia. La que no es obvia, y así se dice, la diferencia, ¿cómo se llama? No puede pasar de negativa a positiva, que era si no pasa por 0 o por infinito. El infinito ya no es simple de ver, ¿no? Algo así como que tengan una curva de la siguiente índole. Se va yendo para el infinito, quién sabe qué pasa en el infinito y de repente viene para abajo. Una curva, o sea, la diferencia no va a pasar de positiva a negativa. ¿Aquí qué es positiva o negativa? La diferencia. Positiva, y del otro lado es negativa, ¿no? ¿Por qué pasó para que sucediera eso? Por infinito. Dense cuenta de lo que estoy diciendo. Hoy no se enseña que un máximo o un mínimo, la derivada, hoy se dice que la derivada es igual a 0. Para ser más específicos, la derivada tiene que ser 0 o infinito. Y eso es geométricamente hablando. Yo hablo de diferencias porque son los términos leibnizianos. Entonces, una curva no pasa por un máximo o por un mínimo si su diferencia no es igual a 0 o a infinito. Cosa que quiero que quede muy claro, porque, por ejemplo, Rolle, en uno de sus intentos de hacer parecer menso a Leibniz, propone una curva y dice que con los métodos leibnizianos obtiene que x es igual a, y eso es un máximo, y que con otros métodos de máximos y mínimos la curva tiene un máximo igual a más menos b. Sí les voy a enseñar la curva y de hecho yo no lo voy a hacer, voy a pedir que lo hagan ustedes, esperando que lo puedan hacer y ridiculizar a Rolle porque pues, no pudo hacerlo. ¿Cuál es la bronca? Que Rolle igualó la diferencia a 0. No se acaba ahí el problema con Leibniz, te falta igualar la diferencia infinito. Algo así como que, a ver, si dy es igual a, no sé, x entre y, digamos cualquier cosa general. Si yo digo que dy es igual a 0, pues no hay bronca, ¿no? Todo el mundo entendería que dy es 0. Si yo digo que dy es infinito, ¿qué tendría que ocurrir? Pues tendría que ser y infinitamente grande, ¿no? O infinita, pues. ¿Sí o...? ¿Por qué? ¿Ven cómo no me hacen caso? Y tendría que ser 0, ¿no? ¿Sí fue claro por qué? Ah, vale. Entonces no van a poder resolver el problema de Rolle. Vale. ¿Sí o no? Ya quedó claro eso. Vale. ¿Qué? ¿Qué parte? Esto, lo último que dijiste. Si yo digo que dy es infinito, y tiene que ser 0, ¿no? Yo no puedo trabajar... Si esto lo igual... Permítanme... No lo voy a escribir porque es mucha grosería. Es que iba a escribir igual a infinito, pero imagina que esto es infinito. ¿Qué tendría que ser y para que fuera infinito? Y entonces lo que trabajas es que y es igual a 0, y según como tengas tu ecuación igualada y a 0, operas ahora con respecto a esto. Y ese es el detalle. Una curva tendrá un punto máximo
cuando dy es 0 o es infinita. ¿Alguien percata algo medio absurdo en ese sentido? Que si no lo percatan no se los voy a decir porque es un problema que generalmente tendría un matemático. Hasta yo tengo broncas con eso. A ver, repito, dy es un infinitamente pequeño. No puede pasar por un punto máximo o mínimo si dy no es 0 o infinito. Que dy sea, que un diferencial sea infinito. Ajá. O sea, algo así como que estoy diciendo que es una cantidad infinitamente pequeña, pero de pronto de la nada es infinitamente grande, ¿no? Y es lo que uno diría, pues es que es absurdo el cálculo de Leibniz. ¿Sí? Pero no me voy a meter ahorita en ese detalle porque perdería tiempo. Bueno, pero más o menos la idea es clara, ¿no? De por qué un máximo tiene que ser esto. ¿Sí o no? ¿Puede alzar la mano quien sí le quedó claro? Dices que en general tiene que pasar por 0 y por infinito. No pasar por 0. dy tiene que ser 0. O sea, esta cosa cada vez como vas avanzando se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Pues aquí es 0. Más aún, teorema. La diferencia, aquí, ¿cuál es la tangente? ¿Cuál es la tangente? Teorema. La tangente en un punto máximo o mínimo es paralela al eje. Si es 0... Entonces ahí como que es la tangente, ¿no? Cuando esto es infinito, la tangente se confunde con la ordenada infinita. ¿Sí o no? Es vertical, sí. Es paralela al eje. ¿Sí quedó claro por qué? Ok, ya entendí. ¿Sí? Aquí imagínate una curva aquí. Pues la vas moviendo así. Te das cuenta que la tangente se va comportando cada vez conforme se acerca más a esta cosa, a infinito, ¿no? Bueno, esto ya fue secante. Imagina que va acá. Luego aquí sería algo así. Luego aquí sería algo así. Así. Pues aquí sería más o menos algo así. En el infinito se confunde con la ordenada. ¿Sí? Entonces el teoremilla sería, si no pasa por infinito, la pendiente es paralela al eje de abscisas, y si pasa por infinito es paralela al eje de ordenadas o perpendicular al eje de abscisas. Problemilla nada más para jugar un rato. Supóngase el problema de máximos y mínimos siguiente. Uno tiene una curva. ¿Sí se ve este GIS? No. Entonces blanco. A ver. Imaginen que yo tengo un segmento así. Lo parto. Sí, por favor. Dios te bendiga. ¿Existe? No, pero es para jugar. A, B, C. De hecho, yo soy ateo militante. Pero bueno, A, B y B, C son segmentos cualesquiera de un segmento AC. Lo que yo estoy pidiendo es que el producto de A por B y B por C sea máximo. Entonces, voy a pedir que en 2 minutos me puedan dar la respuesta. Va de nuevo. AD y BC son segmentos que conforman a una línea entera AC. El problema es que yo quiero que AB por BC sea máximo. Problemas de máximos y mínimos, de lo que acabo de explicar, la diferencia tendría que ser igual a 0. Por favor, intenten meterle mano, de todos modos lo voy a hacer ahorita.
Falta la otra, no es infinito, eso es Dios, Dios es el único infinito. Que así los hay. Yo no peco porque eso no existe.